Casi todo el mundo ha oído hablar de Alejandro Magno, el conquistador que nunca perdió una batalla. Pero, ¿y si su mayor legado no fuera lo que construyó, sino lo que se desató cuando murió? Esta es la increíble historia de cómo la muerte de una sola persona provocó un caos total que de forma inesperada dio forma a un mundo completamente nuevo, el mundo helenístico. Para desentrañar esta transformación, primero tenemos que ver cómo era el panorama antes, un mundo griego totalmente fragmentado. Luego vamos a analizar la pieza clave, la Revolución Macedonia, que lo cambió todo. Y finalmente nos meteremos de lleno en el corazón de esta historia, el fascinante y complejo mundo que nació de las cenizas del imperio de Alejandro. Bien, empecemos por el principio. Antes de Alejandro, el mundo griego no era para nada un lugar unificado. Era más bien un mosaico de rivales que se odiaban. Ciudades como Atenas y Esparta vivían en guerra constante, estaban políticamente rotas, muy vulnerables y, para colmo, siempre con la sombra amenazante del gigantesco imperio persa encima. Y aquí viene la gran pregunta. Parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo es que esta región tan dividida pudo no solo enfrentarse, sino literalmente aplastar al imperio más grande de la Tierra? Bueno, la respuesta comienza con un cambio radical en la forma de hacer la guerra. A ver, el soldado griego de toda la vida, el hoplita, era un guerrero temible, sin duda. Pero los macedonios, bajo el mando de Filipo II, el padre de Alejandro, dijeron, esto se puede mejorar, y vaya que lo hicieron. Perfeccionaron la formación de la falange y armaron a sus soldados con la zariza. Esto no era una lanza cualquiera, era un arma de casi 6 metros. Imaginen un muro de estas lanzas avanzando. Era prácticamente una pared de acero impenetrable. Un cambio total en las reglas del juego. Y lo más interesante es que esta innovación brutal no vino de las grandes potencias, ni de Atenas ni de Esparta. No, vino de Macedonia, un reino al norte que muchos griegos consideraban un poco rústico, casi bárbaro. Y es aquí donde la historia da un giro buenísimo. Es que la ventaja de Macedonia no era solo militar. Mientras las ciudades-estado se la pasaban discutiendo y peleando entre ellas, Macedonia tenía un rey. Una monarquía centralizada que podía tomar decisiones rápido, mover recursos y mantener un ejército profesional. Fue esa unidad de mando lo que les permitió hacer lo impensable, someter y finalmente unificar a toda Grecia. Y entonces, con esa maquinaria perfectamente engrasada, llegó él, Alejandro. Heredó este ejército increíble, este reino unificado, y con una ambición que se salía de cualquier escala, apuntó esa máquina de guerra no solo contra sus vecinos, sino contra el mundo entero. Es que la escala de lo que hizo es difícil de procesar. En solo 10 años, su ejército marchó desde Tebas en Grecia hasta Kabul, aniquiló ejércitos que lo doblaban en número, conquistó ciudades legendarias. La velocidad y el alcance de su campaña fueron, de verdad, algo nunca antes visto. Y es justo aquí donde la historia realmente empieza, porque lo más importante no es la conquista, sino lo que pasó después. Justo cuando parecía que Alejandro había conquistado el mundo se le escapó de las manos. Imaginen el impacto. El tipo que lo había unido todo, la única persona que mantenía unido este imperio gigantesco, de repente desaparece, sin un plan, sin un heredero claro, nada, solo dejó un vacío de poder inmenso. Esto provocó la verdadera crisis. El imperio de Alejandro no estaba consolidado, solo estaba sometido. Así que ahora, el premio más grande del mundo estaba sobre la mesa, listo para que alguien lo tomara. ¿Y quiénes se lanzaron a por el premio? Sus propios generales, los hombres que habían luchado a su lado. Se les conoce como los diádocos, que significa los sucesores. Y en lugar de mantener el imperio unido, desataron casi 50 años de guerras civiles. Destrozaron para siempre el sueño de Alejandro. De ese caos surgieron nuevos reinos. Ptolomeo se quedó con Egipto y fundó una dinastía que duraría 300 años. Seleuco se apoderó del corazón del antiguo imperio persa, los demás se repartieron el resto. El imperio de Alejandro había muerto. Pero de esta destrucción surgió algo completamente nuevo. Estos reinos no eran simplemente griegos ni persas, eran otra cosa, una fusión que iba a cambiar el curso de la civilización para siempre. Estos nuevos poderes se organizaron de formas muy innovadoras. Por ejemplo, en el Egipto ptolemaico, los gobernantes griegos se convirtieron básicamente en faraones y controlaron toda la economía adueñándose de la tierra. En el imperio seleucida, que era enorme y diverso, crearon una nueva élite de administradores greco-macedonios para poder gobernar a todas las poblaciones locales. Eran modelos de gobierno totalmente nuevos.
Y el motor de este nuevo mundo fueron sus ciudades. Pero ya no eran las antiguas ciudades-estado, no, eran metrópolis masivas. Alejandría, por ejemplo, se convirtió en la ciudad más grande del mundo, un faro de cultura y conocimiento. Estas nuevas ciudades, pobladas por colonos griegos, eran los centros nerviosos donde se movía la administración, la economía y la nueva cultura que estaban haciendo. A todo este proceso se le llama helenización. Pero ojo, es clave entender que no fue solo una conquista cultural, fue una fusión. Las ideas griegas se mezclaron con las tradiciones milenarias de Egipto, de Persia, de Babilonia, creando una cultura híbrida, súper dinámica y completamente nueva. Al final, qué ironía, ¿no? El verdadero legado de Alejandro no fue el imperio que construyó, sino el mundo que nació de su colapso. Por primera vez, se creó un espacio cultural y económico compartido que iba desde Grecia hasta la India. Fue básicamente la primera gran era de globalización. Y esto nos deja con una última reflexión. La mezcla de culturas, el movimiento de personas e ideas, la creación de una economía global, suena bastante familiar, ¿cierto? Quizás la era que desató la muerte de Alejandro no es solo historia antigua, quizás fue el primer capítulo de nuestro propio mundo moderno.